cuatro cosas. Lo primero es alterar el cronograma electoral y crear nuevas reglas de juego para las elecciones de abril. ¿Quiénes? Yo ya lo he denunciado. APP, una fracción de Acción Popular, está ahí metido Podemos. ¿Cómo le consta? Ayer le hacía la pregunta y era difícil la comunicación en medio de el ruido de las calles, era difícil. ¿Cómo le consta que, en efecto, a pesar de lo que ha dicho Merino hoy, que se respetará el cronograma electoral, esto es una mentira? ¿Por qué? Porque el señor Merino el 5 de agosto dijo al público, en representación de su bancada, que los rumores sobre que ellos querían vacar al presidente eran absolutamente falsas. Y ayer ya lo vacaron. O sea, ¿vamos a creer en el señor Merino? ¿Vamos a creer en sus verdaderas intenciones? Pero aquí en nuestros estudios el líder del Partido Morado, el señor Julio Guzmán. Julio, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, Mabela. Le han criticado por haber llamado a la gente a las calles, por haber asusado a la violencia y no respetar una decisión que el Congreso considera constitucional y que está consumada con la juramentación el día de hoy de Manuel Merino como presidente. Bueno, entonces tendrían que criticar a todas las manifestaciones que hay en todo el mundo sobre el derecho de las personas a expresar su opinión. En este caso es exactamente lo mismo. Hay un derecho constitucional en que los peruanos pueden salir a protestar de forma ordenada, pacífica y en este caso respetando los protocolos por la pandemia. Así que, ¿cuál es el problema? Y yo me hago otra pregunta. ¿Cómo se sorprenden que la gente salga a las calles con todo lo que está pasando? Con esta indignación de las personas, el 50% de los peruanos han perdido el empleo, 70.000 peruanos han muerto, 40% de los estudiantes han abandonado las universidades porque no pueden pagar. ¿Y creen que la gente no está molesta? ¿Y que no tiene el derecho a salir y ahora más bien le echan la culpa a la gente que sale a la calle? Eso es un cinismo y un egoísmo increíble, porque vacar a un presidente cuando faltan 8 meses para un cambio de gobierno es dejar al país en el caos y que no se pueda manejar toda la política económica para reactivarla y no ayudar a la gente. La gente está realmente desesperada, esto ha sido un golpe emocional muy grande para ellos. Y que corten este periodo es una irresponsabilidad. El señor Merino ni siquiera puede nombrar un gabinete, Mayla. Han pasado ya 24 horas y no tiene el poder de convocatoria para nombrar un gabinete. Si él sabe cómo funciona el Estado, el señor Merino no puede tomar ninguna decisión porque pero Martín de acuerdo Vizcarra a la ley tampoco apeló, aceptó la decisión del Parlamento y por lo tanto consideró que era constitucional la decisión de la vacancia. Eso es una decisión del presidente que en mi opinión tiró la toalla, pero en realidad el señor Merino es un presidente de facto porque la legalidad de los hechos está cuestionada y también es ilegítimo porque nadie en el Perú lo quiere, absolutamente nadie. Entonces, ahora nos encontramos más bien en una situación que ellos nos han puesto. Y ahora quieren echarnos la culpa a los peruanos que salimos a las calles. Fue lo mismo que hicieron en el 2000. Recuerden que la dictadura, la gente cuando salía a marchar, le echaban la culpa a la gente por la violencia. Por el amor de Dios. El presidente del Congreso, el congresista Valdés, acaba de decir que fue determinante en el cambio de opinión de las bancadas que decidieron finalmente la vacancia la información que se publicó este fin de semana. Dice que la prueba irrefutable de la corrupción de Martín Vizcarra está en los correos con las constructoras, está en los chats con Hernández. ¿Cuál es su interpretación? Lo primero es que están tratando a las personas de diferente manera, ¿no? Porque acabo de escuchar al señor Valdés diciendo que el caso del señor Humberto Acuña es diferente cuando tiene ya una sentencia. Que le asiste la presunción de inocencia. Así es, pero tiene ya una sentencia por corrupción. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Lo otro, Mávila, es que nosotros no estamos defendiendo al presidente Vizcarra, no lo estamos protegiendo. Él tiene que responder ante la justicia, pero hay una solución para lograr estabilidad y a la vez que responda a la justicia. Y esa es la ley que el Partido Morado está proponiendo, que es la ley antiprófugos, que significa, esperemos que el presidente termine su mandato para darle tranquilidad a los peruanos y la seguridad que se van a seguir tomando medidas económicas, pero al mismo tiempo, cuando termine, digámosle que no puede salir del país en 6 meses por esa investigación. Eso es una medida de equilibrio, de sensatez. Pero ¿por qué no la han optado por eso? Porque los que buscan es otra cosa, Mávila, y acá quiero dejarlo claro. Quieren 4 cosas. Lo primero es alterar el cronograma electoral y crear nuevas reglas de juego para las elecciones de abril. ¿Quiénes? Yo ya lo he denunciado. APP, una fracción de Acción Popular,
está ahí metido Podemos. ¿Cómo le consta? Ayer le hacía la pregunta y era difícil la comunicación en medio de el ruido de las calles, era difícil. ¿Cómo le consta que, en efecto, a pesar de lo que ha dicho Merino hoy, que se respetará el cronograma electoral, esto es una mentira? ¿Por qué? Porque el señor Merino el 5 de agosto dijo al público, en representación de su bancada, que los rumores sobre que ellos querían vacar al presidente eran absolutamente falsas. Y ayer ya lo vacaron. O sea, ¿vamos a creer en el señor Merino? ¿Vamos a creer en sus verdaderas intenciones? Pero ¿cómo podría, si no es interviniendo el Jurado Nacional de Elecciones? Él ha dicho que respeta la independencia de los organismos electorales el día de hoy. Bueno, hay un proceso en marcha. Sí, hay un proceso en marcha, pero el Congreso en 8 meses puede inventar cualquier leguleyada, que nosotros ya estamos, los peruanos estamos acostumbrados a eso. El decir algo que va a respetar las reglas y todo lo demás es simplemente mantenerlos en la misma ingenuidad que hemos estado en los últimos meses. Pero quieren hacer otras cosas, y quiero terminar con estas ideas. Lo segundo es poder controlar a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. ¿Y cuál es la razón? La razón es que ellos están sacando como pan caliente leyes anticonstitucionales, populistas, y que están desfalcando el Estado. Por eso necesitan controlarlos. Tercera razón. La tercera razón es manejar el presupuesto de la nación. ¿Por qué? Porque la única forma de hacer medidas populistas para ganar votos, como la política tradicional, es teniendo el dinero público. Y si tienen control del presupuesto nacional, lo van a hacer. Y la cuarta razón es que se quieren tumbar la SUNEDU, quieren tumbar la reforma educativa. Hace una hora ha salido información que para mañana el primer punto en agenda es la reforma de la SUNEDU y también la creación de 5 nuevas universidades. Así es. ¿Y eso qué es? Negocios personales, pues digámoslo claramente, son negociados. Son negocios privados. Y ahora me dicen que los peruanos no podemos salir a las calles. No joroben. O sea, la verdad es que ya el nivel de caraduras que tienen ya llega a un nivel en que en realidad yo me pregunto, ¿qué tiene que pasar en el Perú para que todos nos unamos y hagamos juntos algo? O sea, tendría que caer una bomba como en Hiroshima para que reaccionemos. Porque lo que está pasando es histórico y no somos conscientes y somos indiferentes, salvo las miles de personas que han salido ayer, los jóvenes y la gente que sí efectivamente quiere hacer la diferencia lo ha hecho. Pero por favor, hay que movilizar a los peruanos, sobre todo en las regiones. ¿Usted asume los pasivos de ese llamado a las calles, detenidos, heridos? Yo asumo lo que mi conciencia me dice y lo que me dice que es correcto. Y lo que es correcto hoy día es representar a los peruanos y decirle a ellos lo que se merecen, porque es el sentir de todos. La mayoría de peruanos no solo ha recibido un golpe económico, Mávila, ha sido un golpe emocional todos estos meses. Y este acto de la mayoría del Congreso es un acto de egoísmo y de insensibilidad con lo que está ocurriendo. ¿Cuál es el efecto que se busca con la calle? ¿Cuál es la acción concreta que debería provocar esta movilización masiva en contra de Merino y el Congreso? Lo primero es que se den cuenta que los peruanos realmente estamos en contra y que sepan lo que queremos. Y eso no se logra a través de las encuestas. Las encuestas te pueden decir qué porcentaje de la población pero las encuestas tampoco los acompañan. Sí, pero lo que tenemos que hacer acá es expresar físicamente nuestra voz. Y eso es un derecho que efectivamente afecta. Pero no va a cambiar los hechos. El hecho que cambien o no los hechos no significa que no se deba hacer y que no se debe ejercer un derecho. Y vamos a ver también, porque tenemos además que esperar al Tribunal Constitucional. Yo quiero recordar que en 15 días el Tribunal Constitucional se tiene que pronunciar sobre la demanda competencial si es que el concepto de inmoralidad aplica para el caso de la vacancia. ¿Qué cosa es exactamente la incapacidad moral del presidente? Faltan 15 días. Pero fuentes del programa señalan que precisamente lo que habría hecho el Congreso es aprovechar una coyuntura, porque el TC actual está a la espera de la respuesta de la demanda presentada por el Ejecutivo. Mientras no llegaba esa respuesta, el TC no podía empezar el debate de este asunto. El plazo se acorta, quedan pocos días para que venza. Es mañana. Mañana tendrían que presentar haber presentado la respuesta. Por lo tanto, 2 días antes, en lugar de presentar esa respuesta y dejar que el TC dirima, se vacó a Vizcarra. Así es. Y el TC tiene la posibilidad de declarar el Congreso en rebeldía. Y si lo declara en rebeldía mañana, por no presentar eso, el TC tiene 10 días para poder pronunciarse. Y ahí las cosas pueden cambiar.
Entonces, yo quiero recordar esto, lo que acabas de decir. Se demoran 30 días en simplemente responder el TC, pero vacan al presidente en un día y al día siguiente programan la reforma de la SUNEDU, ver el tema del Tribunal Constitucional, porque han llamado a una reunión virtual de emergencia, te cuento. Hace unas horas han llamado a una reunión de emergencia para ver el tema del Tribunal Constitucional. Sí, entonces, para Ruiz, eso, claro, es el eso es presidente de la exactamente comisión. lo que estoy diciendo. Y el tema del presupuesto también. Entonces, mira qué extraño, ¿no? Se demoran tanto tiempo en procesar a investigados dentro del Congreso, en responder al TC, pero en 48 horas hacen todo lo que sus negocios quieren que hagan. Pero en 24 horas son incapaces de nombrar un gabinete. El día de hoy los peruanos están muriendo y no tenemos ministro de Economía, Mávila. Así que el señor Merino está caminando sobre los muertos de los peruanos. Y eso tenemos que dejarlo muy claro. Y decirme a mí que por esa razón los peruanos no pueden salir a la calle, ¿sabes qué? Ya es demasiado. Es simplemente demasiado. Está claro que el Partido Morado no va a participar en el gabinete si es que fuese convocado, Bueno, que lo dudamos. No solo en el gabinete, nosotros no nos hemos presentado a la juramentación y yo lo anuncié horas antes. El Partido Morado no va a ir a la juramentación. Y además estamos haciendo un llamado a la movilización nacional. Que quede claro, esto no es acerca del Partido Morado, es acerca del Perú. Y la movilización tiene que ser también en las regiones. Las regiones Se están moviendo. son el futuro de nuestra nación y nunca han sido escuchadas. Y lo único que quieren es que las respeten. Y esas personas van a salir a las calles a decir lo mismo, en orden, en paz, respetando los protocolos, por supuesto, pero todos tenemos el derecho a salir. Y eso sí, la policía y las autoridades tienen que actuar también como se debe. De acuerdo. Le agradezco su presencia aquí en los estudios de 2020 y estaremos muy al pendiente de lo que ocurra, por supuesto, permanentemente vigilantes desde aquí, desde el canal. Muchas gracias, Mabel. Gracias a usted.